Un saludo cordial para cada uno de ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que se conectan a este canal. Vamos a iniciar hoy una nueva sección que, como cada una de las que hacemos acá, tiene como propósito motivarnos, ayudarnos para avanzar en el estudio de la palabra de Dios, motivarnos para profundizar en forma personal en ese estudio, no conformarnos con tener un conocimiento somero de la palabra de Dios, un conocimiento raso de la palabra del Señor, porque Él desea en todo momento que nosotros profundicemos para hacer un mejor trabajo y para guiarnos más en nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar en esta oportunidad con una clase que seguro va a tener más de una sección y que vamos a estudiar dos conceptos que nos van a permitir entender cómo llega la palabra de Dios a nosotros y cómo esa palabra puede transformar nuestra experiencia espiritual. Esa palabra transforma el corazón. Vamos a estar hablando de revelación e inspiración. Dos palabras que aparentemente van a tener un mismo significado, que podemos confundir nosotros al usarla, pero juntos vamos en esta oportunidad a estudiar acerca de la revelación y de la inspiración. Quiero hacer estas clases lo más dinámica posible. Queremos interactuar, así que te invito a dejar allí en los comentarios tus preguntas, tus aportes, tus observaciones, que con gusto la vamos a estar leyendo. Si son preguntas, intentando contestar. Si son observaciones, intentando mirar para corregir. Pero queremos interactuar para que juntos lo hagamos de una forma más especial. ¿Sabes? Nosotros adoramos a un Dios que se goza en comunicarse. Adoramos a un Dios que tiene, que tiene entre sus méritos el querer siempre estar en contacto con los seres humanos. A través de toda la palabra de Dios vamos a encontrar que es Dios el que busca la comunicación, que es Dios el que busca el acercamiento, que es Dios el que busca alcanzar nuestros corazones para salvación. Dios se comunica con sus seres creados por medio del discurso. Una vez que se introduce en la Biblia al Señor, allí en el capítulo número 1 del Génesis, vamos a encontrarlo de una vez hablando. Todo lo que existe, dice la palabra de Dios, existe porque Dios habló, Dios lo trajo a la existencia. A través de su palabra hablada, Él trajo a la existencia de lo que no había, de donde no había nada, sin materia preexistente, todo lo que existe en este planeta. Así que Dios va a ser un Dios comunicador. A través del habla o de su palabra, el Señor revela sus planes, sus pensamientos, sus actitudes, sus sentimientos, sus emociones. Ahora, mira qué cosa tan interesante, porque Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Es decir, nos creó a nosotros con la capacidad de hablar, con la capacidad de entrar en diálogo con Él, en interactuar. Y el Dios que se goza en comunicarse, nos crea con la capacidad de comunicarnos porque Él es el Dios que habla. Él es un Dios social. Él es el Dios creador que desea ser conocido por cada uno de nosotros. La doctrina de la revelación y de la inspiración es una explicación de la forma en que Dios se ha dado a conocer a través de los seres humanos. Así que vamos en primer lugar a definir ambas palabras. Vamos a definir qué es revelación, qué es inspiración. Y luego vamos a ir desarrollando en primer lugar todo lo que tiene que ver con la revelación y lo que tiene que ver con la inspiración en clases posteriores. ¿Qué es revelación? Oye el concepto de revelación, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Es el proceso mediante el cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, se comunica con la mente de ciertas personas. Nosotros las conocemos como profetas.
Se comunica de formas misteriosas, como lo vamos a ver más adelante, a través de sueños, a través de visiones, a través de una conversación, una teofanía, para entregarle un mensaje específico. Así que la revelación es el proceso mediante el cual Dios se comunica con el profeta. Dios se comunica con la persona que él quiere tomar como instrumento para que transmita un mensaje. Eso es revelación. Ahora, ¿qué es inspiración? Es la obra entonces por medio del cual el profeta comparte a otros ese mensaje que ya Dios le ha hablado. Es la forma como el profeta va a transmitir, es inspirado, la palabra lo dice, por Dios para que transmita lo más cercano posible el mensaje que ha recibido de parte del Señor. Lo va a transmitir de una forma hablada o por escrito. Ustedes recuerdan que los profetas en el pasado se comunicaban con el pueblo y hablaban en voz propia el mensaje de Dios. Algunos de ellos recibieron la instrucción de escribir lo que estaban revelando. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Los mensajes eran orales, pero Dios le ordena a Jeremías escribir en un libro los mensajes que han sido predicados, los mensajes que han sido enviados en amonestación al pueblo. Así que revelación es el proceso mediante el cual Dios transmite, y la inspiración el proceso mediante el cual el profeta transmite el mensaje que Dios nos ha revelado, le ha revelado. Vamos a hablar ahora de la revelación. ¿Sabe que cuando hablamos de revelación, nosotros vamos a hablar de dos tipos de revelaciones? Hay una revelación que llamamos la revelación general, ya la vamos a definir, y otra revelación que la llamamos la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Está preservada esta revelación en la Escritura. La general está fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, disponible para todos, pero limitada en su dimensión. Oye esto, la revelación general está fuera de la Biblia, está disponible para todos los seres humanos, pero es muy limitada en su dimensión. Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pablo introduce su carta a los romanos y está hablando del pecado, entonces él dice que nadie tiene excusa para pecar, porque alguien pudiera decir, no conocía a Dios, no me predicaron de Dios. Y el apóstol Pablo dice, las cosas que han sido creadas hablan de Dios. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Así que la revelación general está disponible para todos los seres humanos, pero, repito, es limitada en su dimensión. La revelación general, Dios va a usar otros canales, que no es su palabra, para alcanzar los corazones humanos, para hablarle a los corazones humanos. ¿Cuáles serían esos canales? Vamos a mencionar algunos y vamos a desarrollarlos en esta oportunidad. Saben que el acto más impresionante de Dios después de la redención es la creación. Así que la naturaleza es ese primer canal por el cual Dios nos habla. De hecho, es catalogada como el segundo libro de Dios, el segundo libro del Señor, la naturaleza. Es una revelación general. Ustedes leen en Salmo capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Los cielos nos hablan de la obra de Dios, aunque no le conozcamos, aunque no pertenezcamos a una iglesia, aunque no hayamos escuchado una predicación formal. Los cielos nos hablan de Dios. Así que a través de la creación, Dios revela su gloria, revela su sabiduría. Proverbios capítulo 3, verso 19. Anota la cita para que la busques y la leas con calma. Y su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad también es revelado en la creación, según el capítulo 1, verso 20 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y de esto estábamos hablando hace poquito.
Pablo dice que nadie tiene excusa, nadie puede decir no conozco a Dios, porque las cosas creadas revelan su eterno poder, revelan su deidad. La obra de la naturaleza está al alcance de todo el que esté dispuesto a escuchar. Todo el que está dispuesto a oír la voz de Dios a través de esta revelación general la va a alcanzar. Pablo lo dice, lo afirma, lo repito allí en Romanos. Ahora, por supuesto, el pecado puede que no deje a la naturaleza expresar el pleno carácter amoroso de Dios. No expresa por completo la identidad del Señor. Por eso dijimos al principio que la revelación general está disponible para todos, pero es limitada en su dimensión. Y en este primer canal estamos viendo la limitante, ¿sí? Esa misma naturaleza que nos habla del amor de Dios, pues es la naturaleza que tiembla, que hay maremotos, que hay desastres naturales y que pueden distorsionar por el pecado el carácter amoroso de Dios. Un segundo canal que Dios utiliza para comunicarse con el hombre, que lo encontramos dentro de la revelación general, es la conciencia intuitiva de lo divino. La conciencia intuitiva de lo divino. ¿Saben? Todos nosotros somos seres religiosos. Somos seres dados a adorar. No hay tal cosa como un ser humano que no tenga la tendencia a adorar. No siempre se adora a Dios, tristemente, pero cuando nosotros nos despegamos de adorar a Dios, cuando no adoramos al Señor, entonces vamos a estar adorando otra cosa. Algunos terminan adorándose a sí mismos, se convierten en un Dios para sí mismo, porque nosotros somos seres religiosos y necesitamos satisfacer esa necesidad de diferentes maneras. La vamos a satisfacer de diferentes maneras. Así que la conciencia intuitiva también nos habla de la presencia de Dios. Nos habla de lo divino, de que existe un poder superior. Por supuesto, la conciencia, también contaminada por el pecado, no revela toda la naturaleza de Dios, ni puede revelarnos todas las obras de Dios. Vamos a mirar un tercer canal. Ya hemos mirado dos: la naturaleza, la creación de Dios, y nuestra conciencia intuitiva de lo divino. Te va a sorprender, pero la historia también puede considerarse un medio de la revelación divina. La historia, pastor, ¿cómo es eso? ¿Por qué considerarlo un medio de la revelación divina general? Porque a través de la historia nosotros podemos detectar el accionar de Dios, podemos detectar el obrar de Dios, cómo el Señor está detrás de la historia para conducir al desenlace final que Él desea, que es la venida de Jesús. Todo lo que ocurre no está ordenado por Dios, pero está bajo el control de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia desde la perspectiva historicista, vamos a hablar de eso en unas clases más adelante, entonces comprendemos que toda la historia ha tenido un propósito. Dios ha estado detrás de ella para cumplir su propósito. Recordarán, por ejemplo, cuando Dios le revela a Jeremías que el pueblo iba a estar cautivo 70 años, y a través de Isaías revela quién sería el instrumento que él iba a utilizar. Ahora, no es porque Dios obligó a Ciro a hacerlo, es porque Dios, detrás de la historia, entiende lo que ocurre, sabe lo que va a ocurrir y lo utiliza para el beneficio de sus hijos. Ahora mira, estos tres canales que nosotros hemos mencionado, la naturaleza, la conciencia intuitiva de lo divino y la historia, tristemente, como ya lo hemos afirmado, es una revelación limitada de Dios.
Por el pecado nosotros podemos malinterpretar esta revelación. Y lo que es peor, hasta ignorar esta revelación. Por eso Dios nos ha dejado la revelación especial. Por eso Dios nos ha dejado la revelación especial. Pero este concepto, esta revelación, la vamos a estudiar en la próxima clase, Dios mediante. Vamos a orar para que Dios nos ayude a seguir entendiendo su palabra de una forma correcta. Querido Padre, gracias porque nos da la oportunidad de introducirnos en este tema de la revelación. Hoy hemos hablado de algunos canales que tú utilizas para compartir esa revelación general. Señor, a través de ella también podemos verte. Has estado allí a través de la naturaleza, a través de nuestra conciencia, a través de la historia. No hay excusa, Señor, para el ser humano para negar que te conoce. Padre eterno, pero queremos en esta hora que nos ayudes a seguir profundizando. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, en una próxima clase entonces estaremos hablando de la revelación especial. Dios te bendiga.